Hola, ¿quieres saber qué es un ciclo for y cómo usarlos en MATLAB? Soy César, estamos en Nautilus Alpha y vamos a averiguar. Con frecuencia, cuando programamos, debemos de realizar la misma operación repetida muchas veces. Puede ser una operación simple o pueden ser una lista de operaciones que las tenemos que repetir muchas veces. Por ejemplo, si quisiera imprimir aquí en la pantalla todos los números de una lista de números o de un vector de números, no sería gran problema siempre que tenga una lista pequeña, digamos 3 números, 4 números, quizás hasta 10 números. Por ejemplo, lista igual a un vector, digamos 1, 2, 5, 8, 5. Le doy Enter para ejecutar en la ventana de comandos y aquí está mi lista. Si yo quisiera imprimir cada uno de estos elementos, podría usar por ejemplo la función disp, que esto me va a imprimir, y escribo el elemento de la lista. Para eso uso lista y entre paréntesis pongo la posición que yo quiero, en este caso la primera. Le doy Enter e imprime el primer elemento. Si yo vuelvo a escribir disp para imprimir otro número, pongo lista, otra vez abro paréntesis y quiero ahora en la posición 2 y obtengo el 2. Quiero imprimir el siguiente, pongo la posición 3 y se imprime el tercer elemento. Pongo 4 para el cuarto elemento, me da el número 8, que es en efecto el cuarto elemento, y pongo 5 para el quinto elemento y me da 5, que es exactamente el quinto elemento de mi lista. Y no está tan mal, me tardé un poquito, pero no está tan mal. Pero imagínate que tengo 100 elementos en mi lista, no me voy a poner a escribir aquí 100 veces disp para imprimir cada vez el número que tenga en la lista. O imagínate que lo que quiero hacer repetidas veces no es simplemente imprimir, sino a lo mejor quiero ir sumando, ir multiplicando, ir dividiendo, sacando raíz, yo qué sé, muchas veces, digamos unas 100 veces. No me voy a poner a escribir esto cada vez. Justo para estos casos se utiliza el ciclo for. El ciclo for lo que hace es que va a repetir todos los comandos de todas las líneas que estén dentro del ciclo for. Por ejemplo, yo tengo mi lista de números y quiero imprimirlos todos, puedo utilizar un ciclo for. ¿Cómo lo hago? Escribo for, en automático se pinta de azul, porque así yo tengo mis colores. Si quieres ver cómo cambiar colores, tenemos un video de cómo cambiar los colores en MATLAB. Existen ciertas palabras que son especiales en MATLAB que puede que se pongan de un color especial, indicando que son palabras especiales. En mi caso, el for se pinta de azul. Escribo for, espacio, una variable que va a estar moviéndose, por ejemplo j. Ahora debo indicar de dónde a dónde se va a mover mi ciclo for. Entonces para eso pongo igual a 1, 2 puntos, 5. Esto quiere decir que la variable j va a cambiar de valor desde 1 hasta 5. Por defecto, los incrementos son de 1 en 1. Si tú quisieras cambiar esto o quisieras escribirlo de forma explícita, entre estos dos números que son los valores extremos, pones otro punto y coma y pones el incremento. Yo voy a poner 1 porque quiero que se incremente de 1 en 1. Le doy Shift Enter porque estoy en la ventana de comandos y aún no quiero que se ejecute. En la siguiente línea escribo lo que quiero que se repita. En este caso, simplemente quiero que se imprima el elemento jésimo de la lista. Acuérdate que j va a estar cambiando. Primero va a ser 1, luego va a ser 2, 3, 4, hasta 5 en este caso, incrementando de 1 en 1. Le doy nuevamente Shift Enter para que aún no ejecute nada y escribo la palabra End, indicando que hasta aquí terminó el ciclo for. Hasta aquí terminan los comandos que se van a repetir. Le doy ahora sí Enter para que se ejecute y 1, 2, 5, 8, 5. Imprimió todos los números de mi lista de forma automática. Ya no tuve que escribir disp, el elemento 1 de la lista, disp, el elemento 2 de la lista, disp, el elemento 3 de la lista. No solo no tengo que escribir tanto, sino que lo hace de forma automática. Ahora, si mi lista fuese más grande, yo podría hacer un ciclo for del tamaño de mi lista y todo lo que está dentro del ciclo for se va a repetir tantas veces como yo lo indique. Como decía, por defecto, el incremento es igual a 1. Entonces yo podía haber escrito simplemente j, que va desde 1 hasta 5, Shift Enter para que no se ejecute, disp, lista, en posición j, Shift Enter, End, y ahora sí ejecuto con Enter, 1, 2, 5, 8, 5, sin necesidad de escribir el incremento. Ahora vayamos a este archivo que yo ya tengo preparado, que dejaré en la descripción un enlace para descargarlo, tanto en archivo de MATLAB como en archivo de texto, por si lo quieres tener. El primer ciclo for que tengo aquí
lo que voy a ir cambiando es la variable x, muy parecido a cómo funcionan las sumatorias en matemáticas, que podemos tener variables de sumatoria como k o n o x, y eso nos va a indicar qué variable es la que estamos cambiando, y igual los ciclos for. Yo puedo definir como mi variable que va a estar cambiando con el nombre que yo quiera. En la ventana de comandos usamos la letra J, aquí yo quiero usar la letra X. Normalmente en programación se utilizan mucho las letras I, J, K, L para este tipo de ciclos, pero tú puedes poner las que tú quieras. En MATLAB en particular no recomiendo que utilices la letra I, porque la letra I en MATLAB se utiliza para los números complejos, entonces no recomiendo que utilices la letra I. Eso es importante. Anota eso. En MATLAB no utilices la letra I como variable ni en ciclos ni en ningún lado, porque la letra I ya se utiliza en MATLAB para los números complejos. Este ciclo va a empezar desde x igual con 1 hasta 10 con incrementos de 1 en 1. Y esta otra función también sirve para imprimir el número que yo quiera mostrar. Si ves aquí, esto está en color morado, eso indica que es una variable tipo cadena, o sea, en palabras simples es tipo palabra. Este %i va a ser sustituido por lo que valga la variable x en ese momento. Como x es un número entero, debo de poner i de número entero. Diagonal n es el salto de línea para que no me imprima todo junto, sino que cada vez haga un salto de línea a la hora de imprimir. Si ejecuto esto, seleccionándolo con F9, obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente los valores que toma X en el ciclo. Primero toma el valor de 1, lo imprime. Luego vuelve a empezar, toma el valor de 2 y lo imprime. Luego vuelve a empezar, toma el valor de 3 y lo imprime. El siguiente ciclo for que tenemos aquí es otro con variable de iteración J. Esta vez va desde 1 hasta 18 con incrementos de 2 en 2. Y otra vez utilizamos la función disp para imprimir en pantalla. Limpio la ventana de comandos para que no nos confundamos con CLC y ejecuto con F9 estas líneas. Subo un poco la ventana de comandos y vemos cómo está 1, 3, 5, 7. Cómo está imprimiendo de 2 en 2 desde 1 hasta 17. ¿Por qué hasta 17? Nosotros pedimos que fuese hasta 18. Bueno, sí, pero 18 sería el último elemento permitido. Como empezamos en 1, que es un número impar, y le estamos sumando 2, siempre vamos a obtener números impares. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7. Eventualmente llegaremos al 17. Cuando sume 2, voy a tener 19. 19 ya no está permitido en mi ciclo for. Entonces ese valor ya no lo voy a tomar. Oye, pero 18 sí estaba permitido. Sí, pero nunca llegué hasta el 18. Como estaba moviéndome números impares, cuando vuelva a sumar 2, me habré saltado hasta el 19 y ya no puedo poner. Entonces este ciclo debe de terminar hasta 17. Ahora vamos a hacer un poco más que solo imprimir el número. Los ciclos for también pueden ser para números decimales, no necesariamente enteros. En este caso la variable que va a estar cambiando es k y va a ir desde el valor inicial 0.1 hasta el valor final 0.3. haciendo incrementos de 0.02. Y lo que vamos a hacer es sumar todos los valores de k en la variable suma. Para eso, antes de empezar el ciclo, definimos la variable suma con el valor de 0. Quiere decir que antes de empezar, pues la suma vale 0, justo lo que queremos. Ahora entramos al ciclo for y a la variable suma, tenga lo que tenga, le vamos a agregar el valor de k. A ese resultado lo vamos a guardar en la variable suma. Esto las primeras veces puede verse un poco extraño, porque nos recordaría una ecuación que solo sería verdadera si k es igual a 0. Pero no es una ecuación, así que no te preocupes. Lo que estamos diciendo es que a la variable suma le agregamos la variable k y lo vamos a guardar en la variable suma. Acuérdate, no son ecuaciones, no lo pienses como ecuaciones. Aquí este símbolo de igual quiere decir que estamos asignando un valor, que estamos guardando un valor. No es que sea igual como en una ecuación. La siguiente línea del código va a imprimir con disp lo que sea que tenga suma. En esta ocasión yo quiero que además imprima la frase la suma hasta el momento es, y el número que valga suma. Esto, otra vez, fíjate que está en moradito, quiere decir que es un tipo de dato cadena, o sea texto. Suma es un tipo de dato número. No puedo imprimir texto y número al mismo tiempo. Lo que sí puedo hacer es transformar este número a texto con la función num2str, entre paréntesis, el número que quiero convertir. Si yo ejecuto este pedazo de código,
obtenemos la suma hasta el momento es 0.1, solo teníamos un elemento. Luego la suma hasta el momento es 0.22, 0.36, hasta 2.2. Sumamos los valores de k de forma automática y sin mucho problema. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué te parece calcular un promedio? Suponte que tenemos una lista de números, por ejemplo esta, 2, 5, 3, 6, menos 4, 2, 0, menos 2. Y queremos calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumas todos los elementos y divides entre el número de elementos. Acabamos de hacer un ciclo for que suma elementos, entonces podemos utilizar. Pero fíjate que este ciclo for está escrito de forma un poco diferente. La variable que va a estar cambiando se llama m y dice m igual a lista. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué debemos de pensar? Bueno, quiere decir que ahora la variable m, en vez de estar cambiando de un valor mínimo a un valor máximo con un incremento, lo que va a hacer es que va a estar moviéndose en cada elemento de la lista. El primer valor va a ser 2, luego va a ser 5, luego va a ser 3, luego va a ser 6, luego va a ser menos 4, etc. ¿Hasta dónde? Hasta que se acabe la lista. El valor de m va a estar cambiando entre todos los valores de la lista. Y hacemos lo mismo, definimos la variable suma igual a 0 y dentro del ciclo for, a la variable suma tenga lo que tenga, le vamos a sumar el valor de m y lo vamos a guardar, lo vamos a asignar a la variable suma otra vez. La estamos reescribiendo cada iteración del ciclo. Por último, vamos a volver a imprimir y vamos a poner otra vez la suma hasta el momento es suma. Una vez que haya acabado el ciclo for, una vez que estamos en la línea 25, en la variable suma ya está guardado la suma de todos los elementos de la lista. Para calcular el promedio, debemos ahora dividir entre el número de elementos. Por suerte, en MATLAB ya existe una función que se llama length, que te dice la longitud de la lista o del vector que estés manejando. Si yo escribo el comando length y le paso la variable lista, voy a obtener la longitud de la lista, el tamaño de la lista. Ese valor lo voy a asignar a la variable num elementos, número de elementos. Una vez que lo tengo, el promedio será suma entre número de elementos y ese valor lo guardaré en la variable promedio. Ejecuto primero el ciclo for para sumar todo esto y vemos qué pasó. En la primera iteración m era igual a 2 y la suma hasta el momento pues también es 2. En la segunda iteración m es igual a 5 y la suma sería 2 más 5 nos da 7. En la tercera iteración m sería 3 y mi valor de suma era 7. 3 más 7 me va a dar 10 y así sucesivamente. Como tengo números negativos, fíjate que de repente la suma puede descender, de 16 pasó a 12, luego pasó a 14 y luego volvió a quedarse en 14 porque sumamos 0. Por último, sumamos menos 2, entonces te queda 12. Una vez que ya calculamos suma, vamos a ejecutar estas líneas. Vamos a pedir el número de elementos con length y calculamos el promedio, F9. El número de elementos es 8, aquí está, y el promedio será entonces 1.5. En MATLAB, por cierto, ya existe una función que te calcula el promedio, que no tienes que hacer esto ciclo for, ni dividir, ni nada. Esa función es la función min, y lo único que tienes que pasar es tu lista de números o tu vector, pues. Yo voy a ejecutar la función min y la voy a guardar en la variable promedio MATLAB, ejecuto con F9 y obtengo 1.5 también. Nuestro promedio calculado a mano con ayuda de un ciclo for y el promedio calculado por MATLAB con su función promedio, su función min. Y así es como funcionan los ciclos for y tienen muchísimas aplicaciones. Cada vez que quieres hacer algo de forma repetida, no es nada recomendable que escribas el código de forma repetida. Eso hace que escribas demasiado, que el código sea ineficiente, que sea difícil de revisar y que no sea práctico. Cuando necesites hacer algo de forma repetida, puedes utilizar un ciclo for, que por cierto no es el único ciclo que existe. Existen otros, por ejemplo el ciclo while, que ya podremos ver en algún otro video más adelante. Te recuerdo que este archivo va a estar disponible en descarga en la descripción como archivo de MATLAB y como archivo de texto si los quisieras descargar. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video.